ciudad llamada Abaddon, en el seno de una familia musulmana chiita. Mi abuelo era un respetado líder religioso, con 19 hijos y 84 nietos. De todos, él me eligió para heredar y transmitir las enseñanzas espirituales de nuestra fe a las próximas generaciones. Esto comenzó a suceder después de que, en varias situaciones peligrosas, vi la silueta de una persona protegiéndome. Siempre hablaba de ello abiertamente, y mi abuelo lo interpretó como una señal de que yo tenía un destino especial. Con el paso del tiempo, comenzó a enseñarme todo sobre el Islam. Eventualmente, me involucré con el grupo Revolar y serví en el ejército durante unos 3 años, estudiando el Corán profundamente. Mi abuelo siempre enfatizó que mi propósito era compartir el Islam con los cristianos, a quienes veía como desviados y engañados, y que yo debía ser un líder espiritual de nuestra familia. En un viaje a Malasia, me arrestaron con 30 pasaportes ilegales. En la cárcel, seguí practicando el Islam con dedicación, rezando 5 veces al día, a pesar de que los chiitas normalmente rezan 3. Quería pasar más tiempo con Dios, así que además de las oraciones regulares, añadía oraciones adicionales por la noche y leía el Corán de principio a fin cada 10 días. Comencé a desarrollar lo que creía que eran poderes espirituales, conectándome con seres conocidos como genios, mencionados en el Corán. Oré por las personas que me pedían ayuda, y a menudo las personas que les hacían daño se enfermaban o tenían accidentes poco después. Para mí, esto fue una clara señal del poder que el Islam me dio. Pero todo eso cambió cuando tuve un encuentro sobrenatural con Jesús. La visión de Cristo y las palabras que me habló transformaron completamente mi vida, haciéndome comprender el verdadero amor y el perdón de Dios que nunca antes había experimentado. Y antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar el like, para que YouTube pueda seguir recomendando testimonios como este, que pueden fortalecer tu fe. Podía cerrar los ojos y describir lo que alguien estaba haciendo en otra habitación, y eso despertaba en mí una sed insaciable de más poder. Comencé a meditar más y más en el Corán. Hay palabras en el Corán que deben repetirse una y otra vez, secretos que no tienen significado aparente, pero que se cree que tienen un profundo poder espiritual. Una noche, mientras meditaba, algo sucedió. Un espíritu entró en la habitación, y era más poderoso que cualquier cosa que yo hubiera sentido jamás. Me asaltó un profundo miedo. Traté de usar todo lo que el Islam me enseñó. Invoqué el nombre de Alá, reprendí a Satanás, usé todas las palabras y herramientas que conocía, pero nada funcionó. Cuanto más lo intentaba, más me sentía asfixiado, como si estuviera al borde de la muerte. Fue entonces cuando, en el colmo de mi desesperación, clamé al cielo: Dios, ayúdame. En ese momento, escuché una voz tan clara como la tuya que decía: usa el nombre de Jesús. Eso me tomó por sorpresa. Nunca lo había pensado antes. Nunca me había planteado esta posibilidad. Pero en esa situación, era como si me estuviera ahogando, y cuando te estás hundiendo, no cuestionas el color de la cuerda que te están lanzando, simplemente te aferras a ella. Sin dudarlo, grité: Jesús, si eres real, muéstrate a mí. Y antes de que terminara la frase, todo a mi alrededor volvió a la normalidad. El miedo se disipó, el espíritu desapareció y pude respirar de nuevo. Sin embargo, esta no fue mi conversión, sino el comienzo de una profunda confusión. No podía entender por qué Jesús, alguien a quien nunca había buscado, vendría a mi rescate. Después de todo, yo era un musulmán devoto, fiel a mis creencias y a mi Dios. Esto me dejó con muchas preguntas. ¿Por qué Jesús me habría ayudado a mí, un musulmán, cuando yo había hecho todo lo posible para ahuyentar ese espíritu utilizando las enseñanzas del Islam? Estaba completamente comprometido a ser un buen musulmán. Incluso me había preparado para sacrificarme por el camino de Allah, hasta el punto de que el gobierno de Irán me dio un Corán especial con un sello de permiso para aquellos que estuvieran dispuestos a convertirse en mártires. Participé en las ejecuciones, creyendo que estaba haciendo lo que debía hacer contra los infieles y que estaba compartiendo a Alá con aquellos que estaban descarriados. Hice todo lo que creí que era necesario para cumplir con mi papel en la fe. Sin embargo, después de ese encuentro sobrenatural con Jesús, algo dentro de mí cambió. No es que dudara de Alá o del Islam, pero esa experiencia me dejó profundamente confundido. ¿Por qué ayudaría a Jesús a un musulmán como yo? Esta pregunta me atormentaba. Creía en el profeta Muhammad, el último profeta, y estaba seguro de que
que seguía la religión perfecta. Entonces, ¿por qué habría aparecido Jesús para ayudarme? Durante las siguientes semanas, traté de ignorar esta duda, pero continuó persiguiéndome. Sabía que algo era diferente, pero no podía entender qué. La confusión aumentó. Traté de recordar las enseñanzas del Corán, que dicen que los caminos de Allah son muchos, y que sin importar qué lado de la montaña estés escalando, todos los caminos conducen a la cima. Pensé que tal vez Dios me estaba mostrando un camino específico, y que solo lo descubriría si pedía una respuesta. Así que eso fue lo que hice. Decidí orar y ayunar durante 2 semanas, buscando la guía de Dios. Desde el fondo de mi corazón, con todas mis fuerzas, exclamé: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué camino quieres que siga? Estaba exhausto. Cada hora que podía mantenerme despierto, oraba, me quedaba dormido, me despertaba y comenzaba de nuevo. Mi mente se llenó con una sola pregunta: Dios, ¿qué camino quieres que vaya? Hice esto durante 2 semanas enteras, pero no recibí respuesta. Me sentí frustrada, sintiendo como si estuviera gritando hacia el vacío. La duda comenzó a consumirme. Pensé, ¿será que todo lo que creía era mentira? ¿Existe Dios realmente o he desperdiciado toda mi vida tratando de complacer a algo que ni siquiera está ahí? Me invadió el miedo, la sensación de haber fracasado. Había tratado de complacer a Allah toda mi vida, y ahora me sentía traicionado y confundido. ¿Cómo pudo un Dios tan grande y omnipotente dejarme sin respuesta? Después de todo, Él conoce los corazones de sus seguidores. Él sabe que yo lo amaba y que solo quería hacer lo correcto. Oré, ayuné, busqué y nada. En medio de mi frustración, le dije: ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio camino, voy a seguir lo que me plazca. En el momento exacto en que dije esto, sucedió algo inesperado. El poder de Dios llenó la habitación de una manera que nunca antes había sentido. Sentí la presencia de Dios como nunca antes. En el Islam, el mayor pecado que uno puede cometer es dudar de Dios, de sus enseñanzas o del profeta. Y eso acababa de hacer. Me asaltó un miedo terrible, porque sabía que, según lo que creía, esto era un pecado imperdonable. Estaba convencido de que Dios debía castigarme, tal vez incluso matarme por dudar. La presencia de Dios era tan real y tan poderosa, y al mismo tiempo me sentía pequeña, sucia y llena de pecado. Su santidad me confrontó, y me di cuenta del peso de mis errores. Lloré, no porque quisiera morir, sino porque sabía que merecía ser destruida. Él era tan santo, tan puro, y yo era tan pecadora. Y en ese momento, estaba esperando la condena. Corrí a la esquina de la celda, desesperado, sosteniendo mi cabeza entre mis brazos, y comencé a gritar: Dios, perdóname. Lloré y supliqué perdón, abrumada por una culpa abrumadora. Y entonces, de repente, sentí un suave golpecito en mi hombro y escuché una voz clara que decía: te perdono. En el momento en que pronuncié estas palabras, sentí algo que nunca antes había sentido: el perdón. Era algo físico, real, como si me hubieran quitado un peso de encima. Mi mente estaba confundida. Pensé: espera, en el Islam llamamos a Dios misericordioso y misericordioso, pero nunca sabemos si realmente somos perdonados hasta el día del juicio. No hay un solo versículo en el Corán que garantice que Mahoma esté en el cielo, porque, como todos, debe esperar la resurrección y el juicio. ¿Cómo, entonces, podía este Dios decirme: te perdono? Aún más, ¿cómo podría sentirme perdonado ahora? Confundido, le pregunté: ¿quién es usted? No puedes perdonarme, y sin embargo me siento perdonado. ¿Quién eres tú? Y la respuesta que escuché fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ese momento, aunque no entendía del todo lo que significaban esas palabras, supe que eran poderosas, que tenían un significado profundo. Aún así, no sabía quién era esa presencia. Así que le pregunté: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jesucristo, el Dios vivo. Cuando se pronunciaron esas palabras, fue como si me hubieran quitado todos los huesos de mi cuerpo y simplemente caí al suelo. Comencé a llorar incontrolablemente en la presencia de Dios. Han pasado 18 años desde ese día, pero todavía no puedo olvidar el amor y la misericordia que experimenté. No puedo olvidar lo que Él hizo por mí en ese momento. Simplemente me perdonó, algo que nunca imaginé posible. Pasé años tratando de agradar a Dios, haciendo todo para ser aceptada, pero fue en ese momento, cuando Jesús se reveló a mí, que finalmente encontré el verdadero perdón. Me sentí profundamente engañado. Pasé mi vida creyendo que Alá era Dios, siguiendo las órdenes del regimiento rodante, matando en nombre de Alá, pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero en ese momento, me di